Sean bienvenidos a una nueva transmisión más de su podcast favorito, el de su preferencia, el que todos desean escuchar, el Chilo, el Sabio, el Toño y el otro. Comenzamos. Hola familia, ¿les gustaría conocer cuál es la diferencia entre ejercicios isométricos e isotónicos y cuándo utilizarlos? Bueno, pues vamos a verlo. En las contracciones isotónicas, el músculo se contrae y cambia de tamaño, alargándose o encogiéndose, mientras que en las isométricas, el músculo se contrae pero no hay un cambio visible. Contracción isotónica se divide en concéntrica, en la que podemos observar en el movimiento de la lagartija, el pecho se está acortando al subir. Y en su fase negativa o excéntrica, lo hacemos cuando vamos hacia abajo manteniendo el movimiento. En este caso, el músculo se alarga. ¿Cuándo realizar este tipo de ejercicios? Bueno, pues cuando no tenemos la fuerza suficiente para hacer un ejercicio completo de lagartija. El mismo caso se da al hacer los pull-ups. En esta fase concéntrica se requiere de una mayor cantidad de fuerza, mientras que en su fase negativa o excéntrica podemos brincar a la barra, sostener y bajar despacio. ¿Para qué nos sirven este tipo de ejercicios? La ventaja de ser un trampolín hacia estos motores de mayor complejidad, en la cual podemos desarrollar la fuerza y la coordinación de manera simultánea. Otro ejemplo de tipo concéntrico sería esta variación de curl de bíceps femoral en trapecio. Mientras que para aprender el squat pistol podríamos iniciar con esta versión excéntrica, en la cual podríamos aprender el movimiento mientras desarrollamos la fuerza. Las contracciones de tipo isométrico las encontramos en ejercicios en los que se tiene que mantener una postura por un tiempo determinado. Este tipo de ejercicios los encontramos principalmente en deportes de arte competitivo. En conclusión, las contracciones isotónicas son aquellas en las que el músculo se contrae y cambia de tamaño, y las isométricas en las que el músculo se contrae, pero no hay un cambio visible de tamaño. ¿Qué tal? Bienvenidos a esta nueva edición de podcast, en donde vamos a hablar, como decía el video, de la fuerza. En este podcast vamos a hablar de las contracciones, así como ya lo vimos en el video, pero vamos a profundizar un poquito más acerca de la periodización de la fuerza. Vamos a hablar acerca, como ya lo he mencionado, tipos de contracción, evaluar la fuerza. Y vamos a dar ejemplos prácticos en diversos deportes. Para eso voy a dar la bienvenida a mis compañeros. Tenemos aquí a Eric Cruz. Hola, buenas noches. Bienvenido. También tenemos a el buen Charlie García, que se olvidó prender su micro. ¿Qué onda, raza? ¿Qué show? ¿Cómo están? Pues estamos de madrugada aquí haciendo el podcast. Estamos, es lo importante. No, pues es un placer estar nuevamente aquí en un podcast más del Chilo, el Sabio, el Toño y el otro. Que pues el otro no está, ¿no? Pero nosotros aquí presentes. El buen compañero que debería de estar aquí con nosotros haciendo la expo. No es por quemarlo, es parte del podcast, es de el picor que estamos realizando la tarea, ¿verdad? Así es. Entonces, ¿les parece que voy a comenzar con una pequeña definición? Esta. Parece perfecto. Y esta va a ser la siguiente. Vamos a definir primero qué es la fuerza. La fuerza es la capacidad para producir tensión. Queda englobada junto con la rapidez y la resistencia dentro de las llamadas capacidades de condición motriz. La fuerza, en un sentido biológico, en la teoría del entrenamiento, es la capacidad de superar o contrarrestar resistencias mediante la actividad muscular. Grosser, 1991. Y quisiera agregar otra definición en la que la fuerza nunca aparece en los diversos deportes bajo una forma abstracta o pura,
sino por medio de una combinación más o menos matizada de factores físicos que condicionan el rendimiento. Weymouth, 1988. Bueno, ya con las definiciones, con el video, que lo considero importante, la parte de visualizar primero de qué vamos a hablar. Ya tenemos los dos tipos de contracciones, que fue con lo que empezamos, isotónica e isométrica. Y pues de ahí, Charlie, te sueltas. Si gusta, no sé si él quiera dar un breve intro de qué es la fuerza, antes de que yo comience con esas dos definiciones. Lo que... ¿Mande? Te escuchamos. Ok. Pues también, o sea, la fuerza es una capacidad condicional de nosotros seres humanos, una de las 4. Al enfocarnos en la fuerza, podemos decir que es la capacidad física básica, se define como la capacidad de generar tensión muscular frente a una resistencia, independientemente de que se genere o no movimiento, ¿sí? Eso es lo que, que tengo grabada, por así decirlo. ¿Sí? Ok, muy bien. Listo, Charlie. Vamos contigo. Muy bien. Me gustaría hablarles sobre lo que explicaron en el video un poco más profundo y irlo diciendo conforme a nuestros deportes respectivamente. Por ejemplo, se habló de la fuerza isométrica, que esta es cuando las tiras de actina y miosina no generan una contracción o una elongación total del músculo. Así, pero sí se está aplicando una fuerza para mantener esa postura. Por ejemplo, yo en uno de mis deportes podría ser cuando en el jiu-jitsu te estás haciendo una barra de brazo, una kimura, un ámbar, el intentar mantener esa postura sin que te estén haciendo una elongación del mismo bíceps o una contracción del bíceps, mantenerlo ahí para tú posicionar todo tu cuerpo para poder zafarte de esa llave. Ahí estarías haciendo un tipo isométrico porque estás manteniendo tu músculo en una sola postura. O sea, no hay una contracción total de músculo y no hay una elongación tampoco, pero sí estás aplicando una fuerza. No sé si en esa quieran poner algún ejemplo de sus deportes, compañeros. En contracción, yo sí, en contracción isométrica, podría decirse que, bueno, lo que yo aplico, más que nada, es en un parada de manos. Siempre me intento quedar totalmente derecho sin dar ningún paso, ¿no? O al igual lo puedo practicar en una pared, quedarme el mayor tiempo posible en esa postura, ¿sí? Ok. Usted, Jaime, que es el que más nos va a tirar ahí. Claro, es el que más les va a tirar en esa parte de isométrico porque en este caso el aerosport o los deportes aéreos o deportes de, digamos, que de arte competitivo tienen mucho esa característica. Estos deportes son la gimnasia, el pole sport, el aerosport, gimnasia rítmica en sus dos modalidades de artística y rítmica, así como el recientemente llamado ya deporte de cheerleading. Tienen que mantener posturas. Esta que estamos viendo en pantalla del ruso Alexis es un back level, y como pueden observar, él se está manteniendo su peso solo con las manos, está en la horizontal, paralelo al piso, se encuentran las rodillas, bueno, las piernas completamente estiradas y pareciera que no está contrayendo absolutamente nada, ¿no? La contracción en sí está, pero es de manera isométrica. No hay un movimiento, no hay un acortamiento, no hay un alargamiento de las fibras. Sin embargo, esa fuerza se está realizando y de esta forma se puede ver cómo es que sería una contracción isométrica. Requiere de mayor esfuerzo ese tipo de ejercicios cuando se realizan. Entonces, llegar a este dominio de la fuerza, obviamente también se tiene que pasar por las contracciones isotónicas. Es vital, van de la mano, no se puede entrenar solamente una o la otra, van de la mano porque es una manera de fortalecer el músculo, de mantener ese estrés y que poco a poco vayan alcanzando este grado de dominio del cuerpo.
Muy bien. También existe otra que también mencionó nuestro compañero Jaime, que es la isotónica. Esta se divide en dos, la concéntrica y la excéntrica. La concéntrica es cuando la fuerza que estás ejerciendo supera la resistencia que quieres vencer. Por ejemplo, en un curso de bíceps, tú estás cargando 5 libras que fácilmente puedes cargar. Ahí estás, la fuerza que estás ejerciendo supera la resistencia que quieres vencer, que lo que quieres vencer son las 5 libras. Ahí lo que pasa es que hay un acortamiento en las tiras de actina y miosina, haciendo una contracción del músculo, a diferencia de las excéntricas, que en esto es totalmente lo contrario. En esta lo que sucede es que la fuerza que estás generando no es suficiente para mover la resistencia que quieres vencer. Aquí se suman dos fuerzas en la excéntrica. Está la capacidad contráctil activa, que busca la contracción de las tiras de actina y miosina mientras estás haciendo ese ejercicio. Por ejemplo, tú estás cargando un peso que no puedes y tu brazo está cayendo porque obviamente no lo puedes, pero tú aún así estás ejerciendo una fuerza para que tu músculo se contraiga a pesar de que no se pueda contraer. Y la otra fuerza que se aplica es la tensión pasiva, que es la que utilizas para que el peso no caiga tan rápido, o sea, para que la posición esté ahí, que no se caiga de un jalón, pues. En estas también se aplican a nuestros deportes respectivamente, como la concéntrica, por ejemplo, en las vencidas. Lo que tú estás buscando es poder contraer tu brazo, tu bíceps, para poder ganar la partida. En el caso de la excéntrica, ahí sí también se aplicaría en ese, porque si tú estás viendo que el vato está más pesado que tú y está más fuerte que tú y te va a ganar, pues no te queda nada más que aplicar toda tu fuerza, que aplicar toda tu fuerza y caer con dignidad, así, aunque te esté temblando el brazo, así, tú vas a caer con dignidad, pero pues ahí estás aplicando una fuerza excéntrica, al igual que es en el jiu-jitsu. Igual te pueden estar haciendo una barra de brazo, te puede estar haciendo una kimura, y puede que sí te la terminen haciendo, pero pues tú estás aplicando toda tu fuerza a pesar de que no baste para poder zafarte. Igual en la concéntrica, si te estás haciendo una kimura, un triángulo de piernas, un triángulo de brazos, una guillotina, una anaconda, estás apretando suficiente para que la persona pues se rinda. O sea, tú estás contrayendo todos tus músculos lo suficiente para que la persona se rinda. Esto también tiene que ver mucho con la técnica, pero básicamente también entra la fuerza ahí. Mis compañeros, ¿alguien quiere opinar un poco de esto? Miren, otro ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, cuando uno aprende a hacer dominadas, se requiere ya fuerza. Entonces, cuando no la tienes, o yo lo veo muy seguido cuando entreno con niñas, con niñas desde los 4 años, y ahorita no porque estamos en contingencia, pero cuando tenía los grupos abiertos desde 4 años, pasaba que es algo que les cuesta mucho trabajo, digo a cualquiera, no independientemente de la edad, el hecho de cargarse y soportar su propio cuerpo para poder elevarlo por arriba de la barbilla con referencia de un tubo. La manera de trabajarlo era haciendo repeticiones excéntricas. ¿Esto qué quiere decir? Que llegaban hasta el tope de la barra, se mantenían alrededor de 5 segundos y de ahí bajaban la manera más lenta que pudieran. Obviamente al principio 5 segundos parece una eternidad. Conforme van desarrollando fuerza, obviamente esto pasa a 15 segundos. Digo, ya cuando llegan a 15 segundos, generalmente ya es posible hacer aunque sea una dominada con su fase concéntrica. Entonces, yo veo la utilidad de este tipo de ejercicios cuando vas a realizar elementos de mayor dificultad, completamente. Donde vas a realizar, porque aprendes aparte a activar una de las características principales de los ejercicios excéntricos, es que puedes realizar el movimiento real, el que vas a utilizar, pero con la diferencia de que no necesitas tanta fuerza y que mientras lo realizas se va a hacer esta conexión neural
en donde las fibras musculares se van a empezar a reclutar sobre ese mismo trabajo, ¿no? Sobre ese mismo movimiento. Porque suele pasar mucho cuando estoy dando clases, que ya que en este caso con las adultas me han preguntado, es que, profe, ¿cómo puedo, qué ejercicio tengo que hacer para poder cargarme, ¿no? O sea, no, pues bueno, hacerlo, ¿no? La manera de lograr esa fuerza sería de manera excéntrica. Y es como empezamos a ver resultados. La manera más fácil, en verdad, porque estamos haciendo exactamente el trabajo que estamos preparados para hacer en un futuro. Solo que con una fase más sencilla y en el que va a permitir que uno empiece a memorizar el movimiento como tiene que ser y reclutar las fibras que se tienen que reclutar para realizar ese movimiento. Venga ahí. ¿Me agarras tu señal, Eric? Sí, ya me agarré la señal. Otra cosa de agregar sobre la contracción excéntrica, bueno, de la contracción isotónica excéntrica, es, por ejemplo, cuando nosotros nos ponían a practicar el parado de manos sobre una pared, nosotros aplicábamos la fuerza todavía estamos de cabeza, ¿no? Estamos parados de manos sobre la pared. Y intentábamos aún estirar, por así decirlo, los hombros, ¿sí? Nosotros hacíamos la lucha para quedarnos en esa postura, ¿sí? Más que nada, pues era, o sea, no era, el punto era quedarse en una posición isométrica, quedarnos fijos, pero en eso de intentar quedarnos en esa postura, nos iba venciendo pues el peso y nosotros todavía teníamos que estirarnos utilizando esa contracción excéntrica, ¿sí? Bueno, pasando Pues sí, bueno, no pasa nada. sobre el tema de fuerza. Va. Una vez que hemos hecho una adaptación muscular, que sería la primera fase para trabajar la fuerza, hacer esta adaptación de los músculos, vamos a requerir de evaluar ese avance. Es necesario medir porque sin la medición no sabemos o vamos a ciegas, no hay un testeo real de qué es lo que está sucediendo con el atleta. Independientemente del deporte, la fuerza se tiene que trabajar porque es, junto con la parte aeróbica, la base para poder lograrlo. Aunque sea gimnasia, aunque sea el ejercicio que incluso correr, para poder soportar las cargas de trabajo, distancias largas, los atletas, aunque sean de fondo y de medio fondo, tienen que recurrir al trabajo de fuerza para poder, como su nombre indica, fortalecer los músculos de las piernas, en este caso el tren inferior, y así soportarlo, ¿no? Soportar esas cargas de trabajo extenuantes de tal vez entrenamientos de 20, 30, 40 kilómetros. Entonces, una de las formas de evaluarlo, de evaluar la fuerza, es a partir del 1RM, que en este caso sería la repetición máxima. Hablaremos del 1RM en tren superior, y esta se puede hacer con un press de pecho, que sería el movimiento donde uno empuja la barra olímpica hacia arriba y tiene que salir, digamos que levanta la barra, baja hacia el pecho y ¡pum! La intención es solamente subirla una vez. Y cómo materializar esto, cómo saber cuánto tengo que cargar en esa repetición. Bueno, existen protocolos, existen diferentes para hacerlos. Erika, al parecer, no sé si se quiere sacar el sudor o quiere hablar. No. Ok. Eso sobre agregar, o sea, de cómo empezar, es algo muy importante. Porque miramos en los gimnasios de que nada más, bueno, yo lo que he visto y lo que han comentado, ¿no? Que solamente dicen, puedo cargar esto y ya con ese peso me quedo, y ahí se queda nada más sin haber una progresión durante todo el tiempo que llevan entrenando, ¿sí? Hablando sobre el tren superior, debemos de comenzar con nuestro 50% de nuestro peso corporal, ¿sí? Hasta ahí lo dejo, pues, como dato, ¿sí? Muy bien, alguien me quiere explicar, o al público, si, por ejemplo, yo
Pude fácilmente el 50% de mi peso corporal en la barra, en el press de banca. ¿Qué se haría entonces? Porque se supone que es una repetición máxima. Solo podría cargar una vez esa repetición y puedo hacerla unas 5 veces, pone tú. Entonces, ¿cómo iría aumentando el peso progresivamente? Como comentaba, hay diferentes protocolos para realizar este aumento de peso. Uno de ellos sería ir aumentando del 50% del peso corporal. Vamos a suponer que Charlie, y vamos a suponer, ¿verdad?, que pesa 80, porque seguro pesa más, pero vamos a suponer que solo pesa 80 kilos. Qué buenas suposiciones hace, duro. Vamos a suponer que al peso antes de la cuarentena, antes de no salir de la cocina, era 80 kilos. Entonces, el 50%, antes de entrar a la uni. Antes de entrar a la uni. El 50%, ¿Cómo? 40 kilos. La barra olímpica pesa 20 kilos, entonces tendríamos que agregar un disco de cada lado y con eso estaríamos con los 40 kilos, que sería el 50% del peso de la persona. Ahí empezamos, que fue lo que marcó Eric. Ahora, si Charlie logra subir la barra más de una vez, eso está demasiado fácil. Quiere decir, punto número 1, que Charlie ya es una persona entrenada y que entonces ya hay un cierto periodo de adaptación, ya hubo un trabajo y una adaptación muscular. Entonces, la segunda parte vendría a ser el aumentar un 20% a eso. Así es. Y si lo vuelve a intentar, en este caso que estamos hablando del caso expreso de Charlie, vuelve a intentar hacer un levantamiento y sin problema puede hacer más de una repetición. En digamos que si puede realizar 5 repeticiones es porque no está cerca del fallo y por lo tanto no está cerca de ese 1RM. Entonces se vuelve a hacer otra carga. Igual, sería forma de una forma sería otra vez un 20% o un 10% dependiendo de qué tan cercano lo sienta, ¿no? Si desde el principio vemos que Charlie o la persona que estamos evaluando en ese momento no puede sacar la barra de los postes que tiene, entonces habría una forma de irnos paulatinamente hacia abajo o hacia atrás buscarlo. Son protocolos, aún así uno tiene que tener siempre el criterio, ¿no?, para poder realizar este tipo de pruebas sin lastimar a los participantes. Una cosa que agregar. Agrégalo. Sí, sobre esta prueba, sobre este tipo de evaluaciones. Siempre tenemos que tener en cuenta una escala de percepción, ¿sí? Por ejemplo, una de las que usamos es la escala de Borg, que está marcada del 0 al 10, que el 0 viene siendo el reposo total y el 10 viene siendo como el esfuerzo máximo, ¿sí? En el momento que dice que, le preguntamos al sujeto, ¿cómo te sientes? Es de un 6, del 1 al 10, del 0 al 10, digamos un 6. Pues lo hacemos la carga, subimos un 40%, ¿no? Y... O sea, si te dice, estoy al 100, vamos nosotros 40. A ver cómo te va. Sí, pero ya de plano, si ya dice, no, pues ahora un 7, que ya viene siendo, que dice, muy duro, ya tengo que, ya el esfuerzo ya es mucho mayor de lo que ya puedo soportar, y ahí ya nos vamos con 20%, ¿sí? Vamos disminuyendo la carga para que él pueda seguir teniendo esa progresión, teniendo en cuenta que solamente puede hacer, satisfactoriamente, puede hacer 8 repeticiones durante toda la prueba, ¿sí? Y para cuando tenga 2 fallos musculares, ahí es donde debemos detenernos, ¿sí? Okay. No debemos de exigirle un sobreesfuerzo durante la prueba. Bien dicho, Eric, muy pertinentes esas aclaraciones. Sí, es algo que se debe marcar mucho a la hora de realizar este tipo de evaluaciones, que primero tiene que haber un calentamiento previo y manejando con un peso precisamente, comenzar con este 50% nos permitiría ir activando las fibras musculares que se van a trabajar exactamente en el trabajo de press de pecho. Entonces sí, es una forma de iniciar. Muy buenas aportaciones, Eric. Ahora me gustaría mencionar qué pasa con la parte inferior, ¿no? También se puede hacer un 1RM,
Sí, sí se puede. Sí, así es. Gracias. Como Dora la exploradora. Pregunto y me quedo esperando así. Muy bien. ¿Dónde está el 1RM de pierna? ¿Con cuánto empezamos un 1RM de pierna? ¿Charlie? Con el 200. ¿Me escuchan? Sí. Con el 200% de tu peso. O sea, pone tú que obviamente yo peso 75. No, 80. Bueno, pues 80. Nunca El doble. Ah, Jimmy, tú déjate llevar. Los podcast videntes escuchan. No saben cuánto peso, men. Bueno, pues pone que peso 80. Nada más con los cachetes no tienen que... Del cuello para abajo no saben qué onda. Es puro músculo esos 80. Bueno, pues 80. El 200 vendría a ser 160. ¿Por qué sería 200? Porque obviamente la parte inferior son músculos más grandes. El cuádriceps es mucho más, un músculo mucho más grande que los pectorales. Por eso es que se empieza con una cantidad mayor, más elevada de peso. Deja tú eso. Estamos acostumbrados a cargar nuestro peso. Siempre el tren inferior ya está acostumbrado a cargar ese 100% de lo que pesamos. Entonces, comenzar con una prueba con un 100% no tendría ni siquiera sentido. Por eso es que uno empieza con un 200% del peso corporal. Ahora, hay que agregar para qué funciona o para qué sirve estar realizando el test del 1RM. Pues va a servir para conocerlo a la hora de que vamos a aumentar los pesos. Si es un trabajo de fuerza en el gimnasio, si uno no conoce el 1RM, pues difícilmente va a poder tener una progresión, porque para poder estresar el músculo necesitamos que esté justo. A partir de este 1RM conseguido vamos a tener los kilos. Estamos hablando al principio de 40 kilos, cuando encontremos el punto del porcentaje, esto lo tenemos que transformar a kilos y es la carga con la que se debe estar trabajando para este ejercicio específico del press de banca. O si fuera en pierna, el estar trabajando con cierto peso. Entonces es importante porque esto nos va a decir cómo vamos a manejar las cargas, cuánto peso va a trabajar y ir jugando con esos porcentajes. Sí, algo que quiero agregar, o sea, creo que se nos escapó decir que ya cuando tenemos nuestro peso máximo, nuestra repetición máxima, eso se debe de desglosar en repeticiones de hacer el juego de 60 al 80% de nuestra carga, de nuestra repetición máxima. ¿Sí? Sí. Esto sí. Para que Eric, para que se juega con esos intervalos de porcentajes. Ah, porque así se trabaja la hipertrofia. Que haya un aumento en nuestras fibras musculares. Entonces, ok, yo ya puedo con el 60, ya puedo con el 80. ¿Ustedes ven necesario volver a aplicar otra vez el testeo del 1RM? Sí. Cualquiera puede hablar. Este testeo se tiene que realizar de manera periódica mientras estemos en la fase de musculación. ¿Por qué se tiene que realizar? Bueno, hay que recordar que el cuerpo se acostumbra a las cargas. Entonces es necesario, una vez que uno domina esa carga, ese 1RM va a cambiar. Y al realizar este testeo va a ser uno nuevo, va a ser diferente. Hablando del tren inferior, que es donde se podría ver un aumento más rápido en la carga. Entonces es necesario para mantener obviamente al músculo trabajando, ¿no? Es uno de los principios del entrenamiento. Así es. Por ejemplo, si yo en mi 1RM cargaba 2 Erics y un Jimmy, en el próximo ya puedo cargar a 2 Erics y a un Jimmy medio. Ahí. Y entonces la variación del porcentaje que antes era un 80% ya no va a ser el 80% de este 1RM. Aumentaría el porcentaje. Pues sí, porque si no es un Jimmy... Oh. Están informados que esto lo cortaré. Esta parte no va a ir.
Se va a escuchar un bip, 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 bip. Hijo, ahí nuestro nuestro super editor Charlie Shark Productions. Sigamos con esto. Si donde vas esto, mira Charlie, le cortas. ¿Quisieran agregar algo más, compañeros? No, yo creo que podemos darle avance a esta parte. Cuando vamos a cambiar, ya dejando de lado el 1RM, cuando ya llegamos a esta fase donde ya nuestro atleta ya obtuvo esa adaptación muscular, ya tuvo ese principio de, bueno, esta fase de hipertrofia, que ya logró acumular o logró aumentar su 1RM, tenemos que traducirlo en algo, y eso es en potencia. Entonces, para traducirlo en potencia, se van a utilizar otras pruebas. ¿Qué significaría la potencia? Sería transformar esa fuerza que ya tenemos en un movimiento, y esto ya sería más específico. Para realizar este tipo de pruebas, bueno, para evaluar este tipo de características, se realizan pruebas diferentes. Lo más viable, hablando del tren inferior, sería las pruebas de saltos. ¿Quieren que veamos un video acerca de eso? Tengo por ahí uno muy bueno. ¿Qué dicen, jóvenes? ¿Quieren? ¿Quieren? ¿Quieren monólogo? ¿Quieren monólogo? Dele, Jimbo. A ver, déjenme ver en lo que lo cargan. Mientras, si nos quieres decir algo. Bueno, si Eric nos quiere decir algo. No, yo decía de que sí al video. Dale al video. Ok. Todavía falta un ratito para meterle. ¿Le falta algo o ya lo tienen ahí? No, ya está aquí completo esto. Nada más denme chance de ponerle... pues ya apareció en pantalla, ¿no? ¿Es el tuyo? Yes, sir. Yes, sir. Ahí va, vamos a ver nada más algunos de los... Con contramovimiento libre e influencia. Vamos a darles del principio. Evaluación se vea de bien. potencia en tren inferior. Abalakov. Es un salto vertical en el lugar libre e influencia de brazos, utilizado para cuantificar la influencia coordinativa por diferencia con el Counter Movement Jump, CMJ. Si podemos, miren, voy a repetir ahí para ponerle justo pausa en algo que quiero que noten. Quería que se viera el stop en pantalla para que se notara la altura que está alcanzando. Ok, está bien. Si lo vemos como en referencia con la pared, son alrededor de 5 tabiques lo que está brincando, que es bastante impulso, se nota ahí. Entonces, quiere decir que el trabajo de fuerza está siendo bien realizado. Este es uno de los varias pruebas, vamos a darle un poquito más rápida, que existe, ¿no? Tener la semiflexión de rodillas al menos 2 a 3 segundos, a manera de anular el ciclo estiramiento-acortamiento, y así poder cuantificarlo. Muy bien. Ok, regresando al punto de las evaluaciones de potencia, ya tuvieron la parte donde se entrena, entonces ahora ya no se va a revisar la fuerza, sino la potencia. Las niñas que están en pantalla son atletas de aro. La fuerza en pierna realmente no es algo que ocupen como un saltador o un velocista. Sin embargo, es algo que se tiene que trabajar y que se ve que el trabajo ahí está. La explosión que está en la potencia que están mostrando al elevarse, quiere decir que ahí está un trabajo. Se tiene que realizar un acondicionamiento general. Entonces, pasando esa etapa general, es bueno utilizar este tipo de pruebas. Charlie. Mande. Estamos contigo. ¿Tienes algún ejemplo en tu deporte? Muy bien. Primero, quisiera, porque muchos tienen
esa dificultad de poder distinguir entre fuerza y potencia. Porque, por ejemplo, pongan ustedes que yo puedo cargar 200 kilos en pierna. No, pues seguro, y el peso. Y Eric nomás para 80. Ponle tú. Pero Eric salte mucho más alto que yo. Y yo me pregunté, ¿por qué salta más alto que yo? Mucho más fuerza en las piernas. Esto es porque la fuerza es una parte de la potencia, pero no es todo. También en esta entra, pues si nos vamos a un salto, el rango en el que se doblaron las piernas, el rango de recorrido, el tiempo en el que se saltó, el impulso, ahí también entra la fuerza, pero no es el principal. O sea, no solo es la fuerza lo que impacta en la potencia. También tenemos que ahí dejar en claro que es algo diferente a la fuerza a la potencia. Aunque sí interviene la fuerza, no simplemente es la fuerza dentro de la potencia. No, es algo que se tiene que tomar en cuenta a la hora de entrenar, porque luego sucede así como dices, conforme uno va teniendo más peso corporal, en el entrenamiento generalmente uno puede cargar o soportar más. Estamos hablando ahorita de hacer la prensa en pierna, y a lo que tú te referías era, por ejemplo, levantar 200 kilos en la prensa, ¿no? Con pierna. Sí, así y que Eric solo levantaría 80. Sí, como la vida real, pues. Claro, la vida. 240. Sí, en efecto, sucede mucho con los fisicoculturistas que el volumen es demasiado y obviamente no están o no se representa eso a la hora de hacer una de este tipo de pruebas. Así es. Entonces, sí, es esta manera en la que a la hora de entrenar uno tiene que ir transformando esa fuerza y dirigiéndola hacia lo que va encaminado el deporte. Sí, por ejemplo, en uno de mis deportes, el box, como si tuviera un chorro de deportes, ¿no? Uno de los deportes que he llegado a practicar, el box, ponle que yo también levante mucho de brazo, pues, obviamente, ¿no? si peso 90 kilos, obviamente voy a cargar un chorro de brazo, pero un enclenque, simple enclenque como un Eric, ponle tú, por ejemplo, los dos le pegamos al costal, pero Eric genera un impacto mucho más grande que yo en el costal. Eso es porque intervienen distintos factores que no solo es la fuerza. O sea, yo podría cargar un chorro de peso, pero a la hora de golpear el costal no voy a generar la misma potencia que lo que genera Eric, que trabajó más específico a lo que sería el golpe. Obviamente yo te voy a falso porque Eric no me golpea, pero obviamente todo esto es falso porque obviamente Eric no va a golpear más fuerte que yo. Eso es prácticamente imposible. Sí, era un universo alterno en el que Eric supiera golpear. Era algo de fuerza. En el que tú solo pesaras 80 kilos. en el que midiera menos de un 80. Hoy. Encorvado. Quisieran poner un ejemplo ustedes, compañeros. Ok, yo sobre un dato de la pliometría. Bueno, no un dato, es más nada sobre el deporte que yo practico, la gimnasia. Un ejercicio donde radica este tipo de ejercicios, o más que nada que se miden los resultados, es en un mortal atrás. ¿Sí? Una vez me puse a pensar eso de que, porque esta persona brinca más alta, o sea, tiene una altura mayor que la mía en un mortal atrás. Yo dije, seguro, pues, ¿cómo si yo peso menos? Y sí. Eres el Manuel, ¿verdad? No, te digo de cuando yo estaba en las porras, ¿sí? Y yo decía, ¿cómo brinca más alto que yo? Y ya, pues, viene siendo porque él hacía ejercicios pliométricos, ¿sí? Tenía más potencia en sus saltos y digamos que pues, yo no tenía tanta fuerza. Yo dije, ¿cómo si yo peso menos? O sea, yo trato de aventar más fuerte los brazos, alcanzar una mayor altura, cuando realmente para hacer eso tenía que yo trabajar mis piernas, ¿sí? También otra cosa sobre la pliometría, que no es aconsejada que la gente, obviamente,
la que va iniciando no implementar este tipo de ejercicios, ya que primero tiene que haber una adaptación a este tipo de ejercicios, ¿sí? Y la otra tampoco para personas, obviamente, mayores, ¿sí? Jimmy. No, ya más grandes. Bueno, también otra cosa de que no se aconseja que practiquen ejercicios pliométricos diario, ¿sí? Puede ser un día sí, un día no. Ya el punto con que no sea tan repetitivo, ¿sí? Que tenga su enfoque. Ya con eso. Sí, Se me van a enseñar. los ejercicios pliométricos no se van a realizar en todos los deportes, ¿no? O sea, incluso dentro de la gimnasia, yo me atrevería a decir que las gimnastas rítmicas, la parte de pliometría no es algo que manejen demasiado, ¿no? Dentro de sus entrenamientos, a diferencia de las de gimnasia artística, donde sí tienen que realizar este tipo de ejercicios para el rebote y alcanzar una mayor altura durante los saltos. Entonces sí depende mucho del tipo de ejercicio, aunque se trabaje la fuerza, los pliométricos no es un ejercicio que sea realizado por todas las disciplinas. Sí, señor. Pasar a la siguiente, yo creo que la última parte acerca de algo que estábamos mencionando durante la clase, la parte de ya el deporte de alto rendimiento, el deporte a nivel olímpico, de récord mundiales, donde está la élite de los deportistas. Y vamos a decirle que el deporte de alto rendimiento tiene que ir con las marcas, ¿no? Si uno no está, uno puede creer que es deportista de alto rendimiento porque se la pasa entrenando 7 días a la semana, porque corre en la mañana y en la tarde. Tenemos el caso de algunos pues pseudo deportistas que creen que son de alto rendimiento, cuando el alto rendimiento se refiere básicamente a las marcas. Si estás dentro de las marcas señaladas como olímpicas o como récords mundiales, ahí es donde se ve la élite y si realmente eres un atleta de alto rendimiento, ¿no? Entonces, dentro de este tipo de, este grupo selecto de atletas, se da el caso del uso de esteroides, o bueno, se habla mucho, ¿no? del uso de esteroides. Me gustaría tocar el tema en algo que es muy visto, muy de moda ahorita, lo que serían los CrossFit Games. De hecho, acaba de pasar la temporada. Y el año pasado subieron un documental en Netflix donde hablan acerca de esto, de la parte de los esteroides dentro del CrossFit, que a la manera de presentarlo me pareció una propaganda realmente manipuladora, ¿no? Es fácil de intentando engañar a la mayoría de los que veían el documental, porque muestran o exhiben a uno de los atletas como que se dopaba. Se había visto que había ganado, bueno, paréntesis, los CrossFit Games es un evento que se realiza anualmente acerca de, bueno, con atletas que practican CrossFit, y dentro de dura una semana, y durante la semana se van realizando entre 2 o 3 pruebas por día, y cada que va ganando una prueba un atleta se le van sumando puntos. Ahora sí, regresando al tema del deportista que fue cachado, del atleta que fue cachado que se dopaba, hicieron un testeo, una prueba de orina, y resultó positivo con doping. Era un atleta nuevo, entonces luego generó sospechas que empezara a ganar los eventos como si nada, ¿no? O sea, que ganar un evento y luego al que sigue otro y al que sigue otro. Se lo adjudicaron a los puros esteroides, el que ha ganado. Sí, claro, se lo adjudicaron a eso. Digo, de todos modos tiene que haber un control. Y bueno, eso no fue lo escandaloso a mi parecer, no fue lo escandaloso del documental, sino lo escandaloso fue la manera tan contundente en que lo negaron los demás deportistas, cuando se ve en sus cuerpos una fase, bueno, que pasaron por uno o dos ciclos de esteroides, ¿no? Se pueden ver las atletas mujeres con estas características que dan el uso de los esteroides, como son los trapecios completamente saltados, el tono de la voz, son unas de los síntomas de haber usado esteroides. Entonces, lo que sucede
más que nada, o creo que fue tan criticado, fue por haberlos usado durante la competencia y no antes en el ciclo de preparación. ¿Ustedes qué opinan al respecto de esta visión? ¿Quieres comentar tú, Eric, o empiezo yo? Bueno, no, yo primero. Bueno, siempre cuando miramos, o sea, sobre los esteroides, yo tenía eso de pensando, pues eso está mal, o sea, es trampa, ¿sí? Mojigato. Pero pues, sí es cierto, ya conforme fuimos viendo lo de las clases, de que dijeron, como Jimmy lo dice anteriormente, ya eso es lo que nos separa de poder obtener una marca. Que ya no podemos, nosotros ya no podemos hacer, por así decirlo, un avance de nuestro cuerpo, ya necesitaríamos como una potenciación, algo externo que nos ayude, ¿no? Siempre cuando miramos algo, un programa o algo, nos ponen de que, los esteroides sí te ayudan, ¿sí? Pero no solamente nos muestran que cosas que nos hacen daño, en lugar como enfocarse un poquito más sobre en qué nos beneficia, ¿sí? ¿Qué ventajas estaría? Obviamente no se trata de que nosotros o la persona que vaya que use los esteroides sea en exceso, sino que sea dosificado, ¿sí? Hay una satanización de este tema acerca del uso de los esteroides que viene dado por Estados Unidos desde hace años, ¿no? Donde incluso ellos tienen documentales donde muestran los efectos negativos de los esteroides. E incluso los relacionan con que dan locura o demencia, que aumentan la violencia y que en cierto punto el hecho de aumentar la testosterona podría así generar un poco de agresividad en el individuo, pero no así para todo, ¿no? Los esteroides tienen una parte positiva, aún no declararé mi postura acerca de ellos, pero en una forma más científica ayudan a pacientes que están en etapa terminal de cáncer, incluso de VIH, han logrado tener una vida satisfactoria de alrededor de 10 o 12 años más, incluso 20 años más en el consumo de estos, y no los utilizan precisamente para obtener masa muscular, ¿no? Sino que, o no en ese exceso, ¿no? Como un físico-culturista en el que está buscando un volumen, sino para recuperar precisamente ese músculo que van perdiendo a causa de enfermedades terminales. Es lo que decía antes, de que se concentran más en los daños que nos pueden ocasionar en vez de sobre los beneficios. Por ejemplo, pues en regenerar más rápido, bueno, poderse, ¿cómo se dice? Poderse restaurar, como quien dice, para regresar a la práctica deportiva. ¿Sí? Si lo vemos en el ámbito competitivo. ¿Algo que las personas a las que muestran que les ha hecho daño algún tipo de uso de esteroides ha sido porque, pues la verdad, las televisoras y los programas no son tontos y se van a ir a un extremo. O sea, las personas que te muestran que les ha ocasionado algún tipo de daño extremo es porque esas personas abusaron del uso de los esteroides. O sea, no lo usaron como se debería de utilizar. Por lo general, casi todos los atletas de alto rendimiento los utilizan para estabilizar o acercarse a lo que está permitido dentro de la competencia, porque dentro de cualquier competencia tienen establecidos qué cantidad de hormonas o qué cantidad de ocupas para no excederte. Qué rango ocupas para no excederte. Y pues obviamente todos los deportistas van a intentar estar a ese límite. Y si tú como deportista quieres llegar lejos y por más que te esfuerces, aunque te esfuerces lo máximo, no vas a tener ese nivel, tu capacidad para lograr algo más no va a ser la misma que los otros. O sea, para que sea una competencia igual, tendrías que igualar en la misma cantidad que tienen ellos, para ahora sí ver qué genes son mejores, cuáles sobresalieron más en el uso igual de dichos hormonas.
quieren compartir. Sí, es un tema complicado. De hecho, las investigaciones en 1960 fueron restringidas en las investigaciones con esteroides en humanos. Entonces, esto pues no permite un avance científico de ver los efectos. Y claro que lo que muestran los medios siempre son enfocados nada más a eso, a las fisicoculturistas que están mostrando un cuerpo de proporciones exageradas, cuando en realidad hay atletas que usan esteroides y no se les ve como tal, ¿no? En esta parte, o no se les ve de ese volumen, de esa magnitud como un fisicoculturista. Creo que también el problema viene mucho por los pseudodeportistas que se encargan de únicamente trabajar la imagen y que utilizan o hacen uso de estos esteroides para únicamente conseguir resultados rápidos en el menor tiempo y con el menor esfuerzo. Claro que sí requieren un esfuerzo estas personas que van al gimnasio, no estoy diciendo que no, pero digamos que es algo que podrían ir formando de manera natural al paso de los años, pero quieren sacar resultados en 1 año, en 2 años, cuando normalmente estos resultados vienen después de 7 años de trabajo, ¿no? El hacer que crezca el músculo de esa manera. Entonces, con lo que se queda la población en general es con la visión de estos personas que en el gimnasio, el típico que se la pasa, pues se puede ver, ¿no? Por su aspecto que trae unos brazotes y una panzota, que poco a poco va acaparando todos los aparatos del gimnasio. De ninguna manera esto es un estilo sano de vida. El daño que se hace al estar, digamos, consumiendo las sustancias no pareciera ser de manera inteligente. Lo digo por lo siguiente, y es algo que me cuesta mucho trabajo procesar, cuando están a un nivel en el que ni siquiera pueden extender los brazos, ¿no? Que quedan completamente acortados y que es un músculo que ya no está haciendo de una manera funcional porque no sirve ni siquiera para la vida diaria, ¿no? Para ponerse una camiseta, para pasar por las puertas, para agacharte y amarrarte las agujetas. Y sin embargo es el estilo de vida al que muchos están aspirando, ¿no? Dentro de los gimnasios. Fíjate que ahorita que lo mencionaste, me acordé que en las competencias de vencidas de alto rendimiento, los más pesados, hay bastantes. Y uno de mis favoritos se llama Devon Lara, que el vato se parece a Superman así en el físico, pero pues ya está grande y ahorita tiene brazos, tiene brazos así, o sea, no lo puedes tirar, pero o sea, sí lo puede contraer, pero no lo puedes tirar y está aquí. Los 2 brazos se los tiene así y parece como si fuera un monito, un qué monito, así. O sea, si tiene unos brazotes y sigue compitiendo, les pone una recia a todos, pero, o sea, se nota mucho que competidores de esa altura, para agarrar ese volumen, esa fuerza, se tuvieron que meter esteroides, y pues el uso excesivo de dichos esteroides muchas veces sí causa algún daño irreversible en el futuro. Por eso hay que controlarlo y saber si lo ocupas, si lo requieres o no. Y decir que este tipo de administración nunca va guiada por pues digamos que por un coach o por un entrenador personal o incluso por un licenciado en actividad física. Este tipo de administración tiene que ser por un especialista, ¿no? Entonces no pueden endocrinólogo. No puede ser administrado o utilizar el consejo que les está dando el coach del gimnasio, ¿no? Al que van. Eso hay que tenerlo bien en cuenta. Eric, ¿algo que quieras comentar? Se quedó mudo, está agarrando señal. Listo. A ver, ¿qué comentario? Agarrando señal. Si ya tiene nada que comentar, es momento de cerrar este podcast, que ahora sí nos extendimos 58 minutos, diablo.
Un placer estar aquí una vez más con ustedes, compañeros. Excelente conversación. Esta vez Excelente. intenté Excelente. evitar reírme tanto, como se pudieron dar cuenta. Y pues nada más que decirles un excelente día, una excelente noche a la hora que lo hayan visto. Y los dejo con mis compañeros para que se despidan. Que se te está acabando la pila. Sí, ok. Fuera, pues bueno, por mi parte ha sido todo. Este podcast. Entonces, nos vemos la siguiente, chicos. Adiós. Adiós.